Amigos, muy buenas noches, qué gusto reencontrarnos en este espacio de Entre Todos. Hoy para platicar de los valores democráticos y su consolidación en el Estado de México, así que bienvenidos. Y para platicar del tema con nosotros en esta ocasión, un experto, como siempre los tenemos aquí entre todos, el doctor Gustavo López Montiel. Qué gusto recibirte, Gustavo, decirle a nuestros amigos del auditorio que tú eres titular del Centro de Formación y Documentación Electoral del IEM. Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Gracias por la invitación. No es la primera vez que nos acompañas, así que, bueno, nuestros amigos ya te conocen también de los espacios, de los contextos, que nos hablas mucho de las publicaciones del instituto y nos da mucho gusto tenerte por acá. Gracias. Bueno, y vamos ahora con la información de nuestro programa anterior, una probadita de lo que vimos por si usted se lo perdió. En nuestro programa anterior platicamos con el licenciado Juan Carlos Villarreal Martínez, consejero electoral del IEM, sobre los mitos y realidades de la reforma político-electoral 2014. Desafortunadamente, la fórmula que ahora se aprobó para el financiamiento público es distinta a la que teníamos la mayoría de los estados. Más o menos, el caso del Estado de México era la multiplicación del 40% del salario mínimo por los inscritos en el padrón electoral. Pero si lo tenemos con datos actuales y hace una la operación, lo que encuentra es que va a haber un mayor gasto por vía de los recursos públicos. Solamente hablo del Estado de México. Estados que gastaban menos que nosotros, me parece que los meten en una complicación mayor. Va a haber más dinero de los estados y va a haber más dinero de la federación. Sí. Entonces, al final del día, no solamente va a haber más financiamiento público, sino que van a tener también mayor financiamiento privado y entonces el incentivo para el gasto de las campañas no se redujo. ¿Y cuáles han sido las actividades más importantes del IEM durante la semana? Bueno, vamos a revisar, si le parece bien, un resumen de lo que ha ocurrido durante los últimos días. Adelante. Con la reciente reforma político-electoral, se ha considerado que el papel de la mujer es determinante en la vida política de nuestro país, porque participa intensamente en diferentes ámbitos y actividades, por lo que la paridad de género en las candidaturas es un avance importante. Sin embargo, todavía hace falta trabajar en el fomento de la cultura de la igualdad. Lo anterior se planteó durante la cuarta mesa de análisis que organizó el Instituto Electoral del Estado de México, con la participación de representantes de los partidos políticos y estudiantes del Instituto Universitario Anáhuac en el municipio de Chalco. Toda vez que la promoción y difusión de la cultura política democrática tiene un amplio campo de trabajo, el Instituto Electoral del Estado de México se acerca a diferentes sectores de la sociedad, con el objetivo de que también conozcan los elementos que pueden contribuir a fortalecer la práctica de valores e impactar con ello en la construcción de ciudadanía. Por ello, el consejero electoral del IEM, Juan Salvador Hernández Flores, impartió la conferencia Valores Democráticos a padres de familia de la escuela primaria anexa a la Normal de Atlacomulco, profesora Evangelina Alcántara Díaz. Con la finalidad de promover y difundir la cultura política, así como contribuir a generar una mayor madurez política e incentivar la participación entre la juventud mexiquense, en el Centro de Formación y Documentación Electoral del Instituto Electoral del Estado de México se llevó a cabo la final del primer concurso de debate IEM 2014, en la que todos los participantes y los finalistas demostraron que es mediante la deliberación y en un ambiente que privilegia el diálogo abierto para la exposición libre de las ideas, como se logran atender y resolver civilizadamente los asuntos de interés público, con lo que también se coadyuva a fortalecer la democracia. Alfredo Juan de Jesús Ortega Gutiérrez obtuvo el primer lugar, el segundo lugar fue para Carlos Enrique Leiva López y el tercer lugar lo obtuvo Luis Alberto Valdés Hernández. Bueno, y vamos a entrar en materia, Gustavo, si te parece bien. ¿Qué debemos entender por valores democráticos? Bueno, los valores democráticos son elementos que tenemos algo así como en la base de la convivencia social, que nos permite generar comportamientos en ese sentido democráticos. Es decir, hay, por ejemplo,
pues un conjunto de, digamos, teorías que dicen que si tú conoces el valor de una persona, puedes predecir su comportamiento. Por ejemplo, si tú dices yo soy honesta o honesto, entonces genero una orientación de honestidad hacia la gente y entonces mi comportamiento, por consecuencia, es un comportamiento honesto. Lo mismo pasa en términos de los valores. Para generar una sociedad democrática es importante tener valores democráticos. Si no tenemos valores democráticos, los ciudadanos no podemos generar comportamientos y actitudes democráticas. Esa es la idea fundamentalmente de los valores democráticos. Ahora, ¿cuáles son esos valores democráticos? Bueno, en el origen de las investigaciones sobre temas democráticos se planteaba que había algo así como 3 o 4 grandes vertientes de valores. Una que tenía que ver con la confianza, por ejemplo. Se decía, si nosotros confiamos, no únicamente en el gobierno del Estado, sino entre nosotros. Si nosotros confiamos entre nosotros, es el nombre del programa, pero uno a uno, pues generamos mecanismos de solidaridad que nos permiten generar organización social. Si tenemos eso, pues entonces el siguiente valor es la participación. Si generamos capital social, pues participamos en términos colectivos. Y si generamos participación, pues entonces defendemos posiciones políticas o posiciones personales. Y esos 3 eran como los grandes valores, más el tema de la afinidad partidaria, cuando los partidos ya existen. Entonces eran como los grandes momentos o los grandes valores de la democracia. Confianza, participación, posición política y preferencia política también. En los años recientes hemos añadido otros elementos al tema de la democracia. En algunos momentos se han desarrollado o se han desagregado temas como la tolerancia, que no es digamos, uno de los más relevantes últimamente, porque se dice ante la tolerancia, reconocimiento de los demás. Es decir, la tolerancia dice, sé que hay otras personas que son distintas a mí y las tolero. Pero el reconocimiento, como valor democrático, es, sé que hay otros distintos a mí, pero los reconozco. Claro. Porque si no lo reconozco, no puedo ser yo tampoco. Entonces, el reconocimiento es un tema importante. La participación, no únicamente en temas electorales, sino en temas colectivos y sociales. Por ejemplo, la participación ciudadana en términos no necesariamente, como lo comentaba, de políticos sociales, sino también altruistas. Es decir, otros elementos que se han añadido y que vienen a configurar todo eso que llamamos ahora valores democráticos. Ahora, la situación es muy distinta a lo que se vivía en el pasado. Vemos que hay más herramientas, vemos que los ciudadanos se pueden expresar de otras formas a través de las redes sociales. Tú ves que algún político dice algo o que alguien expresa algo, inmediatamente todavía no termina de decirlo y ya el ciudadano está participando. ¿Esto es relevante? También en la política, ¿ustedes han encontrado que la gente está interesada en que haya más participación? Sí, siempre y cuando esto se convierta en acción. Porque no es, por ejemplo, el debate o el diálogo. Son elementos de la democracia, son valores, ¿no? En ese sentido. Pero más que valores son prácticas que surgen de otros valores, como el disentimiento, por ejemplo. Cuando alguien dice, yo no estoy de acuerdo con este político que me está diciendo algo, si lo dice en un tuit, pues en las redes sociales, pues está generando una posición, lo cual está bien. Sin embargo, de ahí a la acción, pues hay un trecho todavía. Y lo que importa en política es no únicamente el posicionamiento, sino la acción que deriva de eso. Sí. Entonces, aunque no la presión ciudadana en algunos casos ha hecho que los partidos o que los políticos o que alguien que toma las decisiones rectifique, ¿no? Así es. Por ejemplo, en México tenemos 2 casos muy específicos. El primero, que fue hace como 4 o 5 años, en donde un diputado propuso en la ley de ingresos un impuesto a Internet. No se recordará el auditorio. Y entonces al día siguiente hubo un movimiento de tuiteros. En Twitter todo el mundo comenzó a decir que no, que cómo. Y a los 2 días el impuesto se había caído, únicamente por la presión social ejercida en una red social. En ese sentido, el segundo caso tiene que ver con lo que ocurrió hace unos meses, con la discusión sobre telecomunicaciones. Cuando se dijo es que... La censura, ¿no? Así es, está el tema de censura, entonces debemos ponernos atentos porque si no, el Estado podría decidir sobre lo que decimos, sobre los contenidos en redes sociales. Y entonces se detuvo la discusión. Y así, esa presión hace
quien toma las decisiones lo piense dos veces. Pero no es suficiente la presión si no hay acción. Claro. Porque únicamente se detuvo la iniciativa. Ahora, ¿qué proponemos en lugar de eso? Claro. Vamos a platicar de un tema también importante de regreso, de una encuesta, 2 encuestas que realizaron ustedes y saber finalmente qué fue lo que arrojaron, qué piensan los mexiquenses, cómo viven la democracia, cómo está esta situación. Así que vamos a unos mensajes y de regreso más información aquí entre todos sobre el tema de los valores democráticos. A los 18 años te puedes ir de casa. Puedes salir con tus amigos a divertirte. Puedes tener una relación formal. Ya sabes qué carrera estudiar. Ya puedes conducir. A los 18 años puedes trabajar. Puedes viajar sin tus padres. Eres más responsable. Te preocupas más por tu país. Y lo más importante, ya puedes votar. IEM, Instituto Electoral del Estado de México. 18 años con la ciudadanía mexiquense. Detrás de tu voto, hay buenas noticias. Un programa del Instituto Electoral del Estado de México. Síguenos a través de www.ieem.org.mx y por Uniradio 99.7 FM. Todos los miércoles a las 13 horas. IEM, Instituto Electoral del Estado de México. Principalmente para la educación, los valores empiezan en la casa, entonces yo creo que es básico para la educación de los hijos, para la formación de ellos y cómo se desarrollen en cualquier actividad y en cualquier lugar. Pues porque es el ejemplo que le vamos a dar a nuestra familia, a nuestros hijos. Porque así puede que la gente tenga una vida mejor, ¿qué más? Más social, amable. Porque se están perdiendo todos los valores. Ya la gente de ahorita, los jóvenes ya no respetan a las personas mayores, ya se pierde tantas cosas y por eso hay tanta delincuencia, tanto de todo, porque ya no tienen valores, ya los papás ya no educan a sus hijos con los valores que antes a uno lo educaban. Pues para mejorar México, ¿no? Yo creo. Pues porque ahorita en la actualidad ya se está perdiendo mucho eso, ¿no? Por eso los jóvenes ya, pues hay más delincuentes, ya muchos ya caen más rápido en las drogas, ¿no? Por lo mismo de que ya los papás prefieren trabajar y ya dejan a sus hijos a un lado, nada más diciéndoles, te doy tanto y cómprate y no me molestes. Estamos de regreso, qué bueno que continúa con nosotros aquí entre todos, sin duda su participación siempre es muy importante. Y Gustavo, hablábamos de 2 encuestas que se hicieron en el Instituto Electoral del Estado de México, precisamente sobre el tema de valores democráticos. ¿Cómo se hicieron, cuándo se hicieron y cuáles fueron los temas que se abordaron? Bueno, el año pasado el Comité Académico del Instituto y la Comisión de Promoción y Difusión de la Cultura Política Democrática comentaron sobre la necesidad de hacer un estudio o un conjunto de estudios que fueran algo así como lo que se hace a nivel nacional con la Encuesta Nacional de Cultura Política o lo que se hizo hace poco con el antiguo IFE sobre el Informe País sobre valores ciudadanos. Y en ese sentido hicimos, a petición del Comité Académico, 2 estudios. Uno que es una encuesta
sobre cultura política en el Estado de México, que está próxima a publicarse, y otro estudio que es parte de de esta misma serie, que son grupos de enfoque regionalizados para explorar un poco más sobre las opiniones de las personas. ¿Qué dicen los mexiquenses? ¿Están interesados en la política? Bueno, en una primera instancia, y es consistente con lo que pasa a nivel nacional, los mexiquenses se interesan entre poco y nada en la política, en general. Por ejemplo, el 36% únicamente dijo estar muy interesado o más o menos interesado en política, pero el resto dijeron no necesariamente nos interesa la política, nos interesan otros temas. Esto, cuando lo comparamos con la Encuesta Nacional de Cultura Política o con el informe que acaba de sacar hasta hace poco IFE y ahora el INE, marca más o menos las mismas tendencias en el sentido de interés en la política a nivel nacional. Obviamente esto varía por región. Ya en el estudio más específico, el estado se regionalizó en 8 áreas, donde pues está el oriente con 2 áreas, el Valle de México con 3, el Valle de Toluca y el sur del estado, que son las 8 regiones, y mientras más nos venimos hacia Toluca y hacia el sur, la gente se interesa más, y mientras más nos quedamos en el oriente y en el valle, la gente se interesa menos. O sea, en la política siempre las grandes ciudades son las que captan mayor atención. No, aquí es al revés, es más bien ahora Toluca y el sur del estado tienen más interés que lo que pasa en el oriente y en el Valle de México. Hay hipótesis en el sentido de por qué pasa eso. En buena medida por precisamente ser grandes espacios urbanos, en una segunda instancia porque sienten muy lejos tal vez la capital del estado, porque a lo mejor tienen más elementos de identidad con otros espacios, tal vez con otras regiones del propio estado, y sin embargo son hipótesis que son las que entonces pedimos a los investigadores, una vez que tengamos el informe completo, nos comiencen a analizar para entonces tener pues argumentos en ese sentido. ¿Dónde hablamos de la política? ¿Dónde nos expresamos? ¿Podemos hacerlo realmente en plataformas diseñadas para eso? ¿O vamos con los políticos y les hablamos y les compartimos nuestras inquietudes? También depende del nivel. La gente en los municipios, por ejemplo, encuentra obviamente mucho más cercanos a sus presidentes municipales y a sus cabildos que obviamente a los diputados locales o que otras estructuras, por ejemplo, el gobierno federal. En ese sentido, pues sí, también varía obviamente por región, pero encuentran más contacto en el espacio político con los espacios municipales fundamentalmente. Estamos conscientes de que hay autoridades electorales que son las que organizan las jornadas. ¿Sí sabemos realmente quién es el IEM, cómo se trabaja, qué se hace? ¿Sí estamos enterados? Por ejemplo, normalmente en las encuestas había surgido hasta hace poco la confusión en términos de quién era el Instituto Federal y quién era, o nacional en este caso, y quién era el Instituto del Estado de México, el electoral del Estado de México. En este caso, ante la pregunta específica de si conocen al IEM, el 76% de los mexiquenses dijo que lo conocen, lo cual es un tema relevante porque en los últimos años el conocimiento sobre el instituto ha crecido de manera importante. Ya en términos de las diferencias sobre quién organiza qué, también hay un conocimiento mayor en ese sentido, y eso es relevante en términos de la forma en la que el instituto orienta sus temas de comunicación y los espacios de acceso y organización de elecciones que tiene con respecto a la ciudadanía en el estado. En la encuesta se arrojan estos resultados. Nosotros preguntábamos, salimos a las calles con nuestros micrófonos entre todos y le preguntamos a la gente sobre valores democráticos. ¿Entendemos realmente lo que son los valores democráticos? Lo que pasa es que creo que hay un tema que es de entrada, que es cómo entendemos a la democracia. Por ejemplo, normalmente en la Encuesta Nacional de Cultura Política o en otros estudios, por ejemplo el Latino Barómetro, que es un estudio internacional en la región de América Latina, se pregunta a la gente: ¿y usted cómo entiende la democracia? ¿La entiende como un procedimiento para organizar elecciones? ¿La entiende como un mecanismo de interacción con el gobierno? ¿O la entiende como un mecanismo de mejoramiento económico?
Y la mayor parte de la gente, por lo menos en el caso de México, recientemente entiende la democracia como un tema de mejoramiento económico, mejoramiento social, más que como un procedimiento para elegir en ese sentido gobiernos. Lo que es la acepción, depende obviamente de quién le hagamos caso, pero sería la acepción original de la democracia. Entonces, cuando uno entiende la democracia no como un procedimiento, sino como un tema de mejoramiento de la calidad de vida, pues entonces los valores que asumimos en ese sentido son unos para la gente. Sin embargo, cuando entendemos a la democracia como un procedimiento para elegir gobiernos y un poco más, pues entonces nuestros valores son otros, ¿no? Y es lo que dicen, ¿no? O sea, si tenemos un gobierno donde hay democracia, el siguiente paso sería tener gobiernos de calidad y eso tendría a impactar en manera benéfica a la gente, ¿no? Así es. Entonces, ahí, por ejemplo, en el Estado, la mayor parte de la gente entiende la democracia en la segunda forma, ¿no? En la forma de un sistema de mejoramiento de la calidad de vida. Entonces eso obviamente pone un estándar muy alto en términos de, pues obviamente, valores y comportamientos. Sí. Oye, y te pregunto también esto porque en la encuesta veía algunos resultados de que la gente sigue pensando que la democracia es la mejor forma de gobierno y eso es bien interesante. Así es. Si nos vamos, por ejemplo, a encuestas de cultura política en el país a inicios de este milenio y siglo también, 2001, 2002, podríamos ver que más del 60-70% de la gente, de los mexicanos, tenían mucha confianza en la democracia. Cuando eso lo comparamos en los últimos años con respecto a otros países y a nosotros mismos antes, la satisfacción con la democracia ha descendido. Y se ubica, depende del estudio, pero por encima del 50%, cuando antes era por encima del 70%. En el Estado hay un sentido de estar de acuerdo con la democracia como la mejor forma de gobierno. Creo que la cifra está un poco más allá del 70% de los mexiquenses que creen que la democracia es la mejor forma de gobierno. Y además esto es importante porque a nivel país esta cifra ha descendido sustancialmente. Como lo comentaba, se ubica por encima del 50%, pero ha descendido sustancialmente con respecto a estudios anteriores. Por ejemplo, en algunos estudios incluso se menciona, usted estaría de acuerdo en una forma autoritaria de gobierno, y normalmente la opinión se había reducido, pero por ejemplo en el estudio que sacó el antiguo IFA, ahora INE, 20% de los mexicanos creen que el autoritarismo podría ser importante en algunos momentos. Sí. En el Estado sobre no pasa. todo por la situación que vemos de la inseguridad, ¿no? Así es. Que tiene influencia, por supuesto. Así es. Como esto es opinión, pues obviamente es cambiante, ¿no? Pero eso es importante en términos comparativos a nivel nacional y con respecto a lo que pasa aquí en el Estado. Oye, en el Estado de México, ¿qué significado? Ya nos hablabas algunos de los significados que tiene la democracia, pero ¿qué otros significados le dan los mexiquenses a la democracia? ¿Cómo se traduce? ¿Qué significa para la gente? Bueno, fundamentalmente era esto que te comentaba, el tema de una forma de vida. Así como dice la Constitución un poco, la forma de vida que implica mejoramiento económico, mejoramiento social. En términos, en segundo lugar, está esta concepción de la democracia como un procedimiento para elegir gobernantes, como un mecanismo donde hay elecciones, donde hay candidatos y todo lo que hay discusión, hay debate. Es la segunda acepción que los mexiquenses... Igualdad, libertad. Ese es uno de los elementos importantes de esta acepción. Mientras que justicia es el valor más importante en la primera, por ejemplo. Entonces, cuando tú, por ejemplo, dices es que justicia es uno de los valores, pues entonces medir justicia se convierte en un tema problemático, porque pues obviamente cada quien tiene su concepción de justicia y esas concepciones son válidas a lo largo del tiempo. Y por ejemplo, pues obviamente no queremos aburrir al público, pero si regresan a Platón, a los diálogos de la República, Platón comienza con esa discusión y dice que es justicia, y entonces unos dicen es darle a cada quien lo que merece, otros dicen es hacer bien al amigo. Hay muchas concepciones que todavía se siguen planteando en esos términos, por lo tanto es problemática la definición. Pero si nos vamos al tema, por ejemplo, de libertad, individualidad, pues entonces ahí los temas son más aterrizados y por lo tanto podemos establecer parámetros de manera mucho más fácil. ¿Hay alguna concepción que se tenga de la democracia de manera negativa que la gente haya respondido de manera así, que les pregunten, a ver, la democracia qué es para usted, y que diga, pues a lo mejor corrupción, a lo mejor
deshonesto, a lo mejor algunas situaciones por ahí que no sean realmente lo que significa la democracia? En preguntas sobre democracia, no necesariamente, pero en preguntas sobre política, sí. Y eso tiene que ver con un tema también histórico. Veíamos, por ejemplo, en los comentarios del auditorio, que decían es que ya no hay valores o se están perdiendo los valores. Bueno, esos comentarios siempre han existido en la historia. Si vamos al siglo XIX, al siglo XX, a mediados del siglo XX, todo el tiempo la gente ha dicho es que antes estábamos mejor que ahora. Y eso obviamente nos ubica en un tema de evaluación retrospectiva, es decir, cómo queremos ser como éramos, ¿no? Pero tampoco nos planteamos el tema de cómo queremos ser en el futuro. Hay, por ejemplo, algunos planteamientos en términos de evaluaciones prospectivas, donde planteamos entonces un parámetro para decir queremos ser libres de esta manera y trabajamos para hacerlo. Y creo que es lo que surge de estos estudios. Como sociedad estamos planteándonos lo que queremos, lo que creímos o creemos que fuimos, o nos planteamos en ese sentido un tema de futuro en términos políticos. Muy bien, vamos a regresar entre todos con más de este tema sobre los valores democráticos. La invitación para que siga con nosotros, no nos tardamos nadita. A los 18 años te puedes ir de casa. Puedes salir con tus amigos a divertirte. Puedes tener una relación formal. Ya sabes qué carrera estudiar. Ya puedes conducir. A los 18 años puedes trabajar. Puedes viajar sin tus padres. Eres más responsable. Te preocupas más por tu país. Y lo más importante, ya puedes votar. IEM, Instituto Electoral del Estado de México. 18 años con la ciudadanía mexiquense. Detrás de tu voto hay buenas noticias. Un programa del Instituto Electoral del Estado de México. Síguenos a través de www.ieem.org.mx y por Uniradio 99.7 FM. Todos los miércoles a las 13 horas. IEM, Instituto Electoral del Estado de México. Seguimos entre todos y bueno, hablábamos de la opinión de la gente, de la percepción que tiene la gente, que es muy cambiante dependiendo del entorno en que vive. ¿Es lo mismo que ustedes captaron en estas encuestas? Bueno, aquí hay dos planteamientos. Uno es que estas encuestas son encuestas de actitudes. Las encuestas actitudinales tienen que ver con tratar de buscar en la psicología de las personas elementos que sean referentes a ciertos valores, por ejemplo, que tomamos como fundamentales para el comportamiento. Obviamente hay preguntas que son de opinión, y las opiniones son cambiantes, que tienen que ver un poco más con la percepción de a lo mejor hoy opino algo sobre un tema y mañana en la mañana opino otra cosa sobre el mismo tema, ¿no? Porque a lo mejor me influyó un elemento que percibí. Por ejemplo, en el caso del respeto y la honestidad que se habla cuando también tocamos el tema de la democracia, ¿ahí qué dice la gente? ¿Ahí qué opina la gente? Sí, por ejemplo, en muchos casos se asume que el respeto y la honestidad son valores fundamentales, no únicamente de la democracia, sino también de la convivencia social. Por ejemplo, veíamos a una persona que decía, es que ahora ya no nos respetan, ya los niños ya no respetan a la gente. A los adultos, ¿no? A los adultos. En ocasiones, el contenido del valor respeto implicó el que tú no pudieras decir nada. Y ahora los niños están educados, por ejemplo, en términos de derechos. Sí. Hay en la escuela un discurso sobre sus derechos. Y entonces cuando los niños reclaman derechos con respecto a los adultos sentimos a lo mejor que nos agreden o que no nos respetan porque nos están pidiendo algo que a lo mejor no estamos dispuestos a dar o que no fuimos, o algo en donde no fuimos educados nosotros.
nuestra condición de respeto, nuestros contenidos de respeto eran distintos a los de los niños. Y si tú le dices a lo mejor a un niño, es que no me respetas, el niño dice, sí, no te he dicho ninguna grosería. Te estoy respetando, pero estoy discutiendo contigo. Y ese cambio de contenido en los valores me parece que es lo que se resalta en este momento. Que se ha resaltado de la misma forma a lo mejor en otros momentos. Por ejemplo, hay una teórica en política muy famosa que se llama Hannah Arendt. Hay una película de ella muy reciente. Que decía, le hacían una pregunta en los años 50 y decían, ¿por qué la política está la concepción de la política de la gente es negativa? Tan devaluada, digamos. Así es, tan desprestigiada. Sí. Y entonces ella decía, pues no, lo que pasa, no creo que la política esté desprestigiada, más bien hay un exceso de valores. Hay muchas formas en que la gente ve a la política y como ninguna queda con lo que la política es, pues entonces la gente cree que la política está desprestigiada. Este cambio de valores es lo que me parece estamos viendo ahora. Creo que hay discursos que se confrontan en términos sociales y eso es lo que en ocasiones podemos asumir como falta de respeto o falta de honestidad. Los ciudadanos estamos más conscientes de nuestros derechos. Ahora que mencionas lo de los niños, hay más conciencia de los derechos, hay más conciencia de lo que podemos exigir en materia de democracia. Sí, creo que hay, por ejemplo, eso ya tiene que ver con el segundo estudio que comentábamos, que son grupos de enfoque que se aplicaron en las regiones del estado en las que se dividió este estudio y donde se buscaba ya con grupos en particular tener más información un poco más fina sobre algunos temas. Y en ese sentido, pues la idea era sí, es importante el tema de derechos, pero todavía la forma en la que se construye el discurso de derechos parece no ser tan consistente entre la gente. Por ejemplo, el tema de derechos de las mujeres, o el tema de derechos de los grupos indígenas, o el tema de derechos de los niños. Todavía es un discurso que se está construyendo en muchos espacios sociales y todavía hay personas que no asumen el discurso de derechos y hay otros que sí, pero también los contenidos son distintos en ese sentido. Entonces, por ejemplo, hay personas, no sé, en el contexto, por ejemplo, de mujeres, que todavía no asumen la idea de que tienen derechos con respecto a sus parejas y que ellas no necesariamente deben hacer lo que sus parejas les dicen que hagan. Y eso es... Oye, incluso hasta en el tema del voto, ¿no? Así es. Que los hombres le decían a la mujer, ¿sabes qué? Tienes que votar por tal o cual. Así es, hay estudios en México un poco más antropológicos donde se construye el tema del voto, es decir, ¿quién te dice por quién votes? Y si la mayor parte de la gente asume el que alguien le diga por quién vote y vota en consecuencia, o tienes una concepción individualizada sobre tu derecho al voto y la forma en la que de manera independiente ejerces ese derecho. Todavía hay ahí mucho por hacer y eso es, al final de cuentas, el principal resultado de estos estudios. Es decir, ¿qué podemos entonces hacer para construir un discurso sobre, y no únicamente un discurso, sino acciones sobre que fomenten valores democráticos? Ahora, ¿cómo nos educamos? ¿Quién nos enseña los valores democráticos? ¿Dónde los aprendemos? Bueno, creo que hay muchos actores que en ese sentido participan. En una primera instancia, un actor importante es la familia. Las familias todavía están transitando entre generaciones de padres, tal vez jóvenes, muchos de ellos, pero que no fueron educados en el contexto de los derechos. Por ejemplo, hay una generación importante que no tuvo clases de educación cívica y por lo tanto para ellos, en términos de concepciones democráticas, la participación social no es importante, por ejemplo. ¿La participación social no es importante? Para algunos de ellos, porque no tuvieron una educación en términos de educación cívica. No llevaron, no les enseñaron a lo mejor cómo funciona el gobierno, no les enseñaron para qué es importante la participación. Algunas generaciones todavía nos tocó en la secundaria, ¿no? Que llevabas tu libro de educación cívica. Así es, hay que recordar que en la reforma educativa, ¿no? Así es, de finales del siglo XX, se quitó la materia de derechos, de educación cívica, y se volvió a instituir hasta hace unos pocos años. Entonces toda esa generación tiene una concepción un poco más distinta sobre el tema de democracia y derechos políticos. Pero hay otra, los niños en particular, y a lo mejor otros que tuvieron un acercamiento más al tema de la relevancia de la política y la democracia, que tienen otras concepciones. Entonces esos contenidos y esos discursos se confrontan en la familia, también en la escuela.
pero también en las actividades que realizan distintas organizaciones, pues en temas de derechos humanos, en términos de derechos indígenas, derechos de la mujer, derechos políticos, como el caso del Instituto Electoral del Estado de México. Es decir, hay, me parece, muchos actores que participan en esta construcción de un discurso que más allá de ser un discurso, tiene que ver con la creación de contenidos para los valores que obviamente se reflejen en acción política. Oye, en el caso de la información, ¿de dónde obtenemos información? Había un dato también interesante de Canal Mexiquense, TV Mexiquense, que la gente sigue mucho, que la gente ve mucho, que la gente se informa a través, y eso también es un dato interesante. Sí, es un dato que surge de uno de los grupos de enfoque, en donde, pues más allá de preguntarles únicamente dónde se informan más, porque eso en la encuesta viene y es consistente con lo que pasa a nivel nacional, la gente se informa más, los mexiquenses nos informamos más en términos de política en la televisión, fundamentalmente. Pero ya preguntándoles, a ver, ¿y a ustedes qué les gusta? Pues TV Mexiquense tiene ahí pues una ventaja sobre otros canales, en el sentido de pues la gente aprecia un poco los contenidos, aprecia lo que pues el discurso que se construye en términos de la identidad mexiquense, es decir, hay una opinión en ese sentido importante. Aunque también hay críticos, ¿no? Hay gente crítica que dice, bueno, sí, me informo, pero también tengo opiniones a veces que no tienen que favorecer a lo mejor lo que está diciendo alguien o sobre el tema del que están hablando, que eso también es muy importante y habla muy bien de una democracia, no todos tenemos por qué pensar lo mismo. Así es, ese tema es importante porque, como comentaba, uno de los valores importantes es la posición política. Todos tenemos posiciones sobre cosas, sobre temas. Por ejemplo, todos pensamos algo sobre el matrimonio de personas del mismo sexo, sobre el aborto, sobre el presupuesto, sobre si ponen un parque o no ponen un parque, sobre el semáforo. Sobre el hoy no circula. Así es, todos pensamos algo sobre eso. El tema es, ¿únicamente lo pensamos o también lo decimos? Y si lo decimos, actuamos en consecuencia. Entonces, todos estos elementos vienen aparejados en este discurso, en esta construcción discursiva y de acción, y por lo tanto, el posicionamiento político es muy importante. A veces la gente no asume que es una posición política, pero sí, porque es una posición pública. Cuando tú dices, yo no estoy de acuerdo en que pongan un parque aquí, o yo no estoy de acuerdo en que corten las ramas de los árboles, bueno, eso es una posición porque tiene que ver con un recurso que es público, que es el parque, y sobre la que todos tenemos opinión. Oye, en el caso de temas, por ejemplo, como lo que se está discutiendo del hoy no circula, de todos estos que tienen algún tipo de impacto, la participación es muy importante, como ya lo has hecho notar, pero ¿qué ocurre? ¿Se le está enseñando a la gente, se le está diciendo a la gente que si participa se puede transformar su entorno? Porque me llama mucho la atención esto que decías, que hay personas que de plano dicen, no, pues para mí la participación no tiene la mayor importancia y no me repercute directamente. Así es. Por ejemplo, vamos a hacer una comparación en la primera instancia. En México, y es consistente también con otras encuestas, únicamente menos del 20% de la gente participa en algo, en cualquier cosa, en un equipo de fútbol, en la Cruz Roja, en algo. Un porcentaje muy mínimo participa en política, o en campañas, o en cualquier otra cosa. Si comparamos eso a nivel internacional, por ejemplo, con los Estados Unidos o con América Latina, estamos en un nivel muy abajo en la tabla. Por ejemplo, en los Estados Unidos más del 60% de la gente participa en algo, 70%. En América Latina es más del 40% en promedio. Entonces, estamos muy por abajo de la tabla. ¿Quién le está diciendo a la gente que participe? Bueno, creo que aquí, pues obviamente también hay muchos actores, ¿no? Cuando hay anuncios en el sentido de decirle, por ejemplo, a las mujeres, tienes derechos, nadie te puede pegar, nadie puede decir sobre ti, pues entonces hay la construcción de un contenido sobre el valor, pero también un llamado a la acción. O cuando en el Instituto Electoral, por ejemplo, le pedimos a la gente participen en elecciones, porque si no participas, entonces alguien decide por ti. Al final de cuentas no es que alguien vaya y vote por ti, porque eso no ocurre, sino más bien que cuando se materializa la decisión política, realmente los que están organizados son los que al final de cuentas deciden. Y eso es lo que pasa en política, no únicamente en México, sino en el mundo. La decisión es de los que están organizados, y eso caracteriza la democracia. La democracia implica que tú te organices y participes. Porque si no estás organizado y no participas, no tienes posibilidad de influir en la decisión. Claro, pues no, tu voz no vale, ¿no? Tu voz no cuenta, así de fácil. Vamos a los contextos y enseguida continuamos con más aquí entre todos, platicando de valores democráticos.
México tiene en estos momentos un gran reto para la consolidación democrática debido a que el proceso de transición no fue cumplido de una manera, digamos, idónea. Se logró la democracia en medio de las estructuras, pero en la práctica real los ciudadanos no han logrado comprometerse en términos de la participación que deben de tener. Es decir, tenemos en el papel formal, digamos, una democracia construida, pero en la realidad no es así. Faltan dos actores básicos para que la consolidación en la democracia se dé realmente. Uno es el gobierno, que debe de arrojar resultados tangibles y verdaderos que hagan que la ciudadanía confíe plenamente, digamos, en la democracia y en sus bondades. Y el segundo es la participación ciudadana. Hay una parte también muy importante donde los ciudadanos no están cumpliendo su papel. Es decir, los datos arrojan que alrededor del 90% de los mexicanos en general, ya sean cifras de Latinobarómetro o encuestas de Flaxo, señalan que el 90%, entre 85 y 90% de los mexicanos no están participando en sociedades políticas, en asociaciones, y que conciben la democracia solamente como las elecciones y una justa, digamos, repartición del conteo de votos en términos de legalidad. Esto al mismo tiempo también señala otra debilidad fundamental, la no creencia de la población en un Estado de Derecho, que permita de alguna manera u otra creer en la legalidad de las cosas. 1 de cada 3 mexicanos considera que es tonto en cierto sentido creer en la ley si los demás no la cumplen. Piensan que la ley en cierto sentido está creada solamente para los poderosos. Entonces requerimos de un buen gobierno, de un gobierno que dé resultados tangibles y por otro lado de una población, una ciudadanía que participe constantemente y que cree en las bondades de la democracia. Esto en México aún todavía no sucede y es por ello que la consolidación democrática en México aún está en pañales en cierto sentido, porque ni el gobierno ni la participación ciudadana ha logrado involucrarse de tal manera que entre ambos sectores consoliden la democracia. A los 18 años te puedes ir de casa. Puedes salir con tus amigos a divertirte. Puedes tener una relación formal. Ya sabes qué carrera estudiar. Ya puedes conducir. A los 18 años puedes trabajar. Puedes viajar sin tus padres. Eres más responsable. Te preocupas más por tu país. Y lo más importante, ya puedes votar. IEM, Instituto Electoral del Estado de México. 18 años con la ciudadanía mexiquense. Detrás de tu voto, hay buenas noticias. Un programa del Instituto Electoral del Estado de México. Síguenos a través de www.ieem.org.mx y por Uniradio 99.7 FM. Todos los miércoles a las 13 horas. IEM, Instituto Electoral del Estado de México. Nos ayudan a que haya una sana convivencia. Obliga a los seres humanos a portarnos como lo que somos. Cuando se rompen estos valores es cuando hay crisis. Usted ve cómo nuestro país está ensangrentado, precisamente porque de parte del gobierno no ha habido responsabilidad y obviamente los ciudadanos tenemos parte, ¿no? Somos corresponsables de lo que ha sucedido. Entre más pronto hagamos valer estos valores, entre más pronto los adoptemos como una norma de convivencia, en esa medida yo creo que vamos a encontrar la paz que todos anhelamos. Bueno, porque así se construye una sociedad y pues si se dan cuenta en la actualidad la sociedad está muy mal, ya sea en los valores, por eso hay tanta delincuencia si se dan cuenta. Por eso desde casa se tienen que aprender esos valores y irlos forjando a través de la escuela y en la educación. Es que no sé. Porque así ya habría menos delincuencia en el municipio y en todos los lugares. Si no practicamos nosotros los valores en casa, ¿quién? Más que nada ahorita están perdiendo, ¿no? Y pues ahorita es muy importante por todas las consecuencias que están llevando como el bullying y pues la práctica más que nada viene de la casa, ¿no?
y bueno, la práctica más que nada es de los mayores para que se aplique como ahorita las consecuencias, y es muy importante. Continuamos entre todos y Gustavo, te quiero preguntar sobre el voto. ¿Qué dicen los mexiquenses acerca precisamente de esta figura? ¿Es todavía importante o la gente cree que sigue siendo un chanchullo y que ya todo está listo como ahora dicen con la FIFA? Bueno, hay aquí dos temas. Uno es qué tanto votamos, o sea, cómo nos ubicamos en términos del voto. Si comparamos, por ejemplo, depende de la elección, pero si comparamos a nivel nacional estamos como por ahí del 60% de participación más o menos. En el estado estamos un poco más allá del 50% de participación, pero también varía por regiones. En el oriente votan más, por ejemplo, por presidentes municipales que en las elecciones de gobernador, y de este lado, en Toluca y el sur, votan más en elecciones de gobernador que por presidentes municipales. Eso es un poco por la forma en la que la gente comprende su cercanía con la autoridad y la política. Sin embargo, ya en términos del contenido, en los grupos de enfoque, uno de los temas era ¿y qué representa el voto? ¿Qué quiere decir el voto? Bueno, aquí un poco más, pues más del 60% de la gente dijo que el voto representaba una oportunidad de cambio, lo cual es importante en términos de la utilidad. Es decir, tu voto es útil, a final de cuentas, no únicamente para la expresión de una ideología o para la expresión de una posición política, sino es útil para generar un mecanismo de transformación en el contexto del Estado. Y eso me parece que es un hallazgo importante, pues porque si bien el discurso es, como el que comentabas, es que ya las cosas están hechas, las cosas ya están decididas, bueno, creo que los ciudadanos, una buena parte de los ciudadanos cree que no es así y cree que su voto es útil en términos de la posibilidad de generar, obviamente, transformación en el Estado. Entonces, sí es el valor que se le da por parte de la mayoría. Así es, sí, hay un tema de utilidad, pero también hay un tema de, y para qué ya sí sé que sirve, pero ¿para qué lo quiero usar? Lo quiero usar para cambiar, lo quiero usar para ratificar a un gobierno, y ahora con el tema de que acaba de introducirse en esta reforma electoral, pues vamos a ver qué tal funciona el voto en términos de la reelección, por ejemplo, o en otros elementos que esta reforma implicó. El castigo, ¿no? El castigo o no, o la aprobación, la ratificación de alguien que a lo mejor sí está dando resultados, o por lo menos los resultados que alguien espera, ¿no? Así es, y eso seguramente incrementará, habrá que verlo en los estudios en el futuro, incrementará el sentido de utilidad de la gente con su voto. Oye, y bueno, si me permites cambiar de tema, hay dos asuntos interesantes también. Se va a llevar a cabo el certamen estatal de investigación y ensayo político para aquellos interesados que tomen nota y bueno, pues platícanos de qué se trata, quiénes pueden participar y qué hay. Bueno, este certamen que tenemos ahora en el instituto es un concurso que se realiza cada año. Este es el concurso número 17, en donde todos aquellos que hayan hecho una tesis pueden enviarla para que pueda concursar, o todos aquellos que quieran hacer un ensayo también pueden enviarnos sus ensayos para que puedan concursar. Los temas pues son fundamentalmente ciudadanía, derechos políticos, candidaturas independientes, fiscalización, derechos humanos y elecciones, federalismo. Hay un conjunto de temas que los ciudadanos pueden, es muy amplio, pueden identificar, así es. Pueden ver la convocatoria en la página del instituto, que seguramente aparecerá en la pantalla, pero es www.ieem.org.mx. Oye, ¿cuáles son los incentivos? Bueno, los incentivos son en el concurso de tesis, para el primer lugar 60,000 pesos, para el segundo lugar 50,000 y para el tercer lugar 40,000. Y en el concurso de ensayo, en el primer lugar 45,000 pesos, para el segundo lugar 35,000 y para el tercero 30,000. Y en ese sentido también se puede proponer, una vez que se haya ganado o haya quedado el trabajo entre uno de los primeros lugares, se puede proponer el trabajo del comité editorial para que se pueda publicar en alguna de las líneas editoriales que tiene el instituto. Oye, ¿qué tal la participación? Bueno, en los últimos años la participación se ha incrementado. El último año tuvimos algo así como 60 trabajos entre uno y otro, lo cual es importante porque al final, si vemos la producción, por ejemplo, de tesis que hay en el país sobre temas electorales, pues es un tema tan especializado
que sí hay producción, pero a final de cuentas es una producción pues es un tanto escasa. Y la idea es atraer todas esas tesis para ver si pueden ganar obviamente el concurso y si se pueden publicar también. En el caso de las personas que participen, ¿en qué momento se pueden inscribir? ¿Hasta cuándo va a estar abierta la inscripción? ¿Y quiénes son los jurados? Bueno, la inscripción es desde ahora hasta el 10 de octubre. O sea, hoy ya se pueden meter y ya... Sí, ya. Y además una ventaja, ¿no? Que ahora lo pueden hacer, tengo entendido, incluso a través de correo electrónico. Y pueden mandar toda su información por correo electrónico. Así es. Puede entrar a la página del instituto. Allá está la dirección ahí en la convocatoria. La dirección es un poco complicada, de certamen estatal XB II, que es 17 número romano, @iem.org.mx. Pero al final de cuentas en la convocatoria está la dirección. Ahí nos pueden enviar los trabajos, obviamente con los requisitos que se plantean en la convocatoria, o se puede hacer por la vía tradicional, que es a través de correo postal, donde se reciben los trabajos que lleguen o que tengan el sello hasta el 10 de octubre. A la antigüita, ¿no? Así es. Se puede hacer como lo solíamos hacer, pero bueno, para mucha gente ya es mucho más fácil a través de las redes. Oye, ¿y la convocatoria para las maestrías ahí qué tal? Sí, también de hecho esta semana se está publicando la convocatoria para las maestrías en Administración Electoral y en Derecho Electoral, que abrirán en septiembre de este año. Sin embargo, el proceso de admisión está más o menos en la parte en el mes de agosto. Ahora les doy las fechas. Se tiene uno que poner listo entonces, para que no se le vaya a pasar la convocatoria. Porque se piden un conjunto de requisitos. La preinscripción para la maestría en Derecho Electoral es el 30 de julio y la preinscripción para la maestría en Administración Electoral es el 31 de julio. Ahí inicia el proceso, todavía más o menos un poco menos de un mes. Pero se solicitan un conjunto de documentos en originales o copias certificadas que en algunas ocasiones es complicado tener o que por desidia no tenemos, como la cédula o certificados de escuela. Por lo tanto, creo que están a tiempo para poder tramitarlos si no los tienen. Y también las convocatorias están en la página del instituto en esta ocasión, y todavía en el futuro, en un mes más o menos, estará la convocatoria también para la especialidad en Derecho Procesal Electoral. Pero para estas dos maestrías, en Administración Electoral y en Derecho Electoral, tenemos la convocatoria ya abierta para la preinscripción a finales de este mes de julio. Y un tema adicional, es la revista en Apuntes Electorales. Estamos también invitando al público para que pueda publicar en esa revista con artículos académicos. Es una revista que está próxima a indexarse. Estamos en ese proceso y también para que la ciudadanía pueda participar. ¿Cualquier ciudadano puede participar? Así es. ¿Sí? Sobre el jurado del concurso y sobre las publicaciones, todos los trabajos y todas las publicaciones pasan por un comité evaluador. Es el comité editorial. Y se hace a través de un mecanismo doble ciego, donde los dictaminadores no saben quiénes son los autores y los autores no saben quiénes les dictaminan, para que no haya posibilidad de... ¿En la revista el tema lo escogemos nosotros? ¿Cualquier persona? Sí, así es. ¿Y cuántas cuartillas también viene ahí definido? Los lineamientos editoriales están en la página también. Además de que tenemos ahora un código de ética que el comité editorial acaba de aprobar, en donde hay un conjunto de condiciones para los autores y para el propio comité editorial. Muy bien, pues muchas gracias por invitarnos a participar con todas estas publicaciones en los ensayos y en las tesis. Ya nada más nos falta un minutito antes de irnos. Esta información que nos has compartido esta noche sobre las encuestas realizadas se va a dar a conocer próximamente. ¿La vamos a poder revisar todos los ciudadanos interesados? Sí, así es. Estamos preparando una publicación sobre el tema de cultura política en el Estado de México. ¿Con conclusiones y todo y la información? Así es, que deriva de estos dos estudios. Estamos justo en la preparación del documento. Es muy posible que en los siguientes 2 meses o 3 esté ya la publicación concluida. Muy bien. Gustavo, ha sido un placer como siempre poder platicar contigo. Muchísimas gracias. Gracias, un saludo al auditorio. Muy buenas noches y muchas gracias también a usted. Le deseo que tenga muy buena noche, muy buena semana y que la pase muy bien.